más fácil. ¿Ok? Muy bien. Pregunté también de las presiones porque de ahí el agua reabsorbida pasa para acá por cierto mecanismo. Entonces, si ya se reabsorbió en solutos, gracias a todos los mecanismos que hemos visto, aquí aumentó la concentración de solutos y aquí quedó menos concentrado en solutos. Esto es de concentración, no de carga. Entonces el agua por ósmosis sigue al soluto para igualar la molaridad y ocurre la entrada de agua. Ahora mi pregunta es, ¿por qué esta agua pasa hacia acá? Se los expliqué ayer con las presiones. Si se bueno, por las presiones, tanto la hidráulica como la osmótica. O sea, por ejemplo, si la presión... A ver, inicialmente, cuando ocurrió la filtración, post-filtración, antes de la reabsorción de agua, ¿cómo están las presiones? La presión osmótica está aumentada debido a que pues, las proteínas están más concentradas. Entonces, al estar más aumentada la osmótica, el arrastre de agua pues, va a ser mayor y está siguiendo el gradiente de la osmótica. Muy bien, y esto se detiene independientemente del valor que aquí haya a cierto porcentaje. ¿Ok? Se detiene cuando se reabsorbe un 67%. Realmente se reabsorbe más, pero como vamos a ver, hay algo que se llama fuga de retorno, entonces regresan a los solutos. Muy bien, entonces, una vez que ocurrió la reabsorción de solutos a nivel de la membrana apical, el agua se arrastraba por ósmosis, ¿ok? A través de acuaporrinas tipo 1. ¿Ok? Una vez que estos solutos salen al vaso sanguíneo, el agua lo sigue por ósmosis, pero lo sigue principalmente gracias a las presiones intravasculares, la coloidosmótica para ser más precisos. Porque a medida que se va reabsorbiendo agua, se va diluyendo la concentración de proteínas y entonces esa presión va a bajar, mientras que la hidrostática va a subir y ahí se detiene la reabsorción. ¿De acuerdo? Lo que sí está estudiado es que se detiene casi siempre en un 67%, o 2/3 total de lo filtrado. ¿De acuerdo? Esto sí lo quiero retomar, que en esto ya nos quedamos y ya vi mi imagen bien, porque justamente explica el mecanismo de reabsorción a ese nivel y el mecanismo de reabsorción isosmótica. ¿Bien? Entonces vamos a seguir. Perdón, ¿cuánto le ponemos a Papi? Yo digo que más o menos. ¿Nada? ¿Quién dijo que nada? Ah, qué mala onda. Muy bien. Listo, entonces seguimos ahí. Entonces justamente hablábamos de eso. ¿Ok? Ahora, entonces, a mayor presión oncótica, mayor reabsorción de líquidos, de agua. A menor presión oncótica, menor reabsorción de líquido o de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este mecanismo, les decía, justamente es parte del responsable de la reabsorción isosmótica. Entonces, la reabsorción la podemos dividir lo que ocurre aquí, que es pues no tal cual isosmótico, y lo que ocurre aquí, que aquí es por dos mecanismos. Uno, las propias gradiente osmótico, y otro, justamente las presiones o fuerzas de Stalin, más la influencia que pudiera llegar a tener la angiotensina 2. Ahora, entonces, ya ahorita nos pasamos a la otra imagen. Este sistema que regula la reabsorción de agua a este nivel se llama sistema de equilibrio tubuloglomerular, que era lo que les decía, es distinto al sistema de retroalimentación tubuloglomerular que estudiamos en filtración. El sistema de retroalimentación tubuloglomerular, ¿a qué se refería la naranja? ¿Se acuerdan? Tubuloglomerular. ¿Cuál es el lugar que vimos en 2 días? Bien, eso. Aumento el cloruro de sodio. Entonces, cuando la mácula densa sensa un aumento de flujo, lo sensa a través del aumento del cloruro de sodio, las células secretan adenosina, que tiene como objetivo inhibir la secreción de renina y contraer al aferente para que disminuya la filtración. Eso se llama sistema de retroalimentación. Este se llama sistema de equilibrio, no confundir, ¿de acuerdo? Entonces terminan igual tubuloglomerular, nada más que este es de equilibrio y el otro era de retroalimentación. Entonces la principal diferencia es el túbulo implicado. En el de retroalimentación era el túbulo contornado distal y la mácula densa. En este es el proximal y las células de la nefrona de su capital del túbulo glomerular. ¿Vamos bien? Entonces, ojo, teniendo en cuenta eso, aumento de la presión oncótica, aumento de la reabsorción, ¿ok? Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, disminución de la reabsorción. Entonces, ahora sí, puedo tener dos posibilidades. Cuando
habría inhibición de la antidiurética, pero también puedo cargarle de líquido a una persona, por ejemplo, cuando está deshidratado o chocado y le hacemos la reposición muy rápido. Entonces ahí la alcoholemia puede estar aumentada por arriba de valores normales. Cuando esto ocurre, las presiones, ¿cómo van a estar, digamos, generadas? Si aumento la volemia, Loranta, tú mismo, ¿cómo está la presión hidrostática? Aumentada. O entre paréntesis hablo, para que no se les olvide del eje. Entonces la presión hidrostática estará aumentada. Es decir, porque hay más agua. ¿Cómo estará la presión colioosmótica? Porque las proteínas están diluidas, porque habitualmente en soluciones o en agua natural pues nada más va agua, no van proteínas, ¿de acuerdo? Entonces la presión colioosmótica estará disminuida. Entonces cuando hay mucho volumen, así están las presiones. Ahora, ¿qué pasará entonces con la reabsorción, Jenny? Está aumentada. ¿Por qué? ¿Queremos que a esta persona le siga más bulimia? ¿Qué presión rige la reabsorción de estas dos? Jenny, la oncótica. Muy bien. ¿Y si esta está disminuida, cómo está la reabsorción? Disminuida. A ver, por eso hice énfasis en el primer momento de esta explicación. Si esta está aumentada, esta, Jenny, es como si atrajera al agua, ¿de acuerdo? Entonces, si esta está aumentada, mayor reabsorción. Si esta está disminuida, menor reabsorción. Entonces, ¿cómo está la reabsorción de agua? Esta está disminuida. Entonces, disminuida. Y tiene sentido, si el paciente ya está sobrehidratado, ¿para qué vamos a reabsorber más agua? ¿De acuerdo? Muy bien. Importante eso. Ahora, lo contrario ocurre cuando hay una disminución del volumen. O sea, si yo tengo disminución del volumen, ¿ok? Entre paréntesis, tengo disminución del líquido extracelular. ¿Bien? A ver, Manu, ¿cómo estará la presión hidrostática? Perfectamente, Manu. Sí. ¿Y cómo está la presión osmótica? Aumentada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo estará la reabsorción de agua? Aumentada. Muy bien. Y esto tiene sentido, ojito, porque si el paciente tiene hipovolemia, ya sea por deshidratación, por pérdida de sangre, por shock, incluso puede sentirse como una hipotensión, entonces justamente nosotros tendremos este mecanismo. Pero este es un mecanismo local, de acuerdo del túbulo contorneo proximal, que tiene como propósito reabsorber más agua y recuperar la volemia. Pero no es el único, ¿ok? A ver, esto ocurre en túbulo contorneo proximal, ¿cierto? Muy bien, es el mecanismo protector. Ahora, el túbulo contorneo distal, ¿quién es el mecanismo protector? Para aumentar o disminuir la volemia en caso necesario. La aldosterona, la vasopresina también, ¿de acuerdo? Ahorita lo veremos. Y no solamente eso, hormonas como el estradiol, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver que ese túbulo se divide en dos segmentos para fines fisiológicos. Pero entonces, si yo tengo un paciente con poca volemia, voy a querer recuperar volumen, ¿verdad? El túbulo contorneo proximal hará esto. El túbulo contorneo distal tendrá influencia de la aldosterona y la vasopresina para reabsorber más sodio, ¿ok? Y por ende, abajo se reabsorba más agua. ¿Y el mecanismo protector del túbulo colector cuál sería? May. ¿Cuál sería el mecanismo protector del túbulo colector? Y mañana, ¿qué decir ahora? La vasopresina, ¿no? Y la vasopresina, ¿no lo fueron a investigar ayer? La vasopresina aumenta la expresión de acuaporinas tipo 2 para que se reabsorba más agua, ¿de acuerdo? Entonces, simultáneamente están ocurriendo muchas cosas. Ahora, no es lo único. ¿Qué pasará con el péptido natriurético? ¿Cómo estará si la persona tiene disminución de la volemia? ¿Cómo estará? Los voy a sacar en los... No sé. A ver, si una persona tiene disminución de la volemia, imagínate la aurícula. Disminución de la volemia. ¿Habrá mayor o menor péptido natriurético? Menor, ¿verdad? Entonces no habrá
Aquí, si tengo mucha volemia, ¿cómo está el efecto natural? Elevado. Pues vean que todo ocurre al mismo tiempo. Claro que hay mecanismos que son más inmediatos, los locales. Los locales me refiero justamente a este es más inmediato, pero no es el único que se activa para mantener la volemia, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, ahora sí, esta imagen no está mal, la que no entendí fui yo, porque venía como el texto expresado. Raro. Entonces, vean, cuando tenemos mucho volumen, nuestra presión es justamente hidrostática, está aumentada, la coleosmótica está disminuida y como efecto habrá descenso de la reabsorción. Ya ven que primero dije, ¿cómo? No, sí está bien. Ok, y entonces cuando nosotros tenemos mucho volumen, disminución del volumen, eso sí no me gustó, entonces la coleosmótica está aumentada, la hidrostática disminuida y habrá un aumento de la reabsorción. Todo este mecanismo que damos se llama reabsorción sistema de equilibrio túbulo-glomerular. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Continuamos. ¿Alguna duda de acá, chicos? ¿No? Vamos a pasar ahora sí al siguiente segmento, que es la rama ascendente, el ACGN. Ahora, el ACGN, si ustedes se acuerdan, se divide en un segmento descendente delgado y un segmento ascendente delgado, seguido de un segmento ascendente grueso. ¿De acuerdo? Ahora, dos consideraciones. El primer segmento, el túbulo, la rama ascendente delgada, se conoce como, o se conocía como un segmento ¿qué? Junto con este. ¿Cómo? Esos segmentos se conocían como segmentos como concentradores o diluyentes. Concentradores. ¿Por qué? Porque ahí se absorben más solutos que. Porque es permeable a agua, ¿verdad? Muy bien. Dos consideraciones. Este segmento, la rama descendente fina, ¿ok? Antes se creía que era únicamente permeable a agua. Entonces, justamente si el agua se reabsorbía, eso quedaba concentrado. Por eso se conocía como segmento concentrador. Ahora se sabe que a este nivel se reabsorben ínfimas, o sea, muy poquitas cantidades de cloruro de sodio, pero casi nada. ¿De acuerdo? Así casi nada. Parece como 0.6. Pero pues tiene su chiste, tiene su permeabilidad. Mientras que el segmento, este pedacito delgado que es la rama ascendente fina, este es impermeable a agua, ¿de acuerdo? Impermeable a agua y un poquito más permeable a cloruro de sodio, ¿ok? Pero igual la reabsorción es muy poca a ese nivel. Me refiero de cloruro de sodio. Sin embargo, el otro segmento, el segmento que le sigue, que viene siendo la rama ascendente gruesa, este segmento se caracteriza porque es bastante permeable a solutos, ¿ok? Pero es impermeable a agua. Entonces, si es permeable a solutos, pero impermeable a agua, mete solutos y deja el agua ahí. Por eso se le conoce como segmento diluyente. Y es el principal segmento diluyente, porque no es el único. ¿Dónde está el otro segmento diluyente, Charlie? ¿Cuál colector? Patri, el otro segmento diluyente. Pero que se medio de cristal. El inicial. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es el principal segmento diluyente, pero no es el único. ¿De acuerdo? Muy bien. A este nivel, ¿cuánto quedamos que se reabsorbe de sodio? 25%. Más o menos. Ahora, cabe aquí hacer una aclaración importante, que esto es en condiciones fisiológicas. Cuando se aumenta o la cantidad de sodio, bueno, voy a decirlo de esta manera. Este es versátil, es el buena onda de los amigos. ¿Por qué? Este se encarga de mantener la concentración, o es el principal mecanismo que se encarga de mantener la concentración plasmática de sodio alrededor de los 140. ¿De acuerdo? Es el que se encarga de mantener. Ojo, este puede reabsorber menos del 25% o más del 25% en el caso de que sea necesario. ¿A qué me refiero? Veamos el ejemplo. Si, por ejemplo, mi paciente tuviera de sodio aquí 150 y no 140, ¿cómo creen que esté la reabsorción a este nivel? ¿Aumentada o disminuida? O sea, ¿qué es lo que va a hacer para compensar? ¿Reabsorber más o reabsorber menos? Reabsorber menos. Reabsorber menos. Entonces va a reabsorber menos del 25%. ¿De acuerdo? En cambio, si la concentración está disminuida, como en 130, este es un mecanismo, ¿de acuerdo? Para reabsorber más
Pregunta de examen. Si geolocalización de la neurona que se encarga de mantener o regular la concentración plasmática de sodio, la rama ascendente gruesa. Repito, no es la única, porque entonces ¿dónde queda la aldosterona? La vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahora, regulación de la reabsorción de sodio la hace en parte únicamente a un sistema que se llama sistema multiplicador contracorriente, que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Cuando comentemos lo de agua. Doctor. Ahora, a este nivel, ¿qué pasó, Naya? ¿Qué pasa si hay un aumento de la concentración plasmática de sodio? ¿Se inhibe la reabsorción a ese nivel? ¿Y se desecha por la orina? Sí. No. Muy bien. Ok, esto ya no se reabsorbe el 25, se reabsorbe menos y lo no reabsorbido se va a ir. Porque el túbulo contorneo distal y colector también tienen su límite de reabsorción. No pueden reabsorber tanto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dos cosas importantes. A este nivel los mecanismos para reabsorción de sodio, ¿cuáles les dije que eran? El cotransportador, sodio, 2 cloros, potasio. ¿De acuerdo? Este cotransportador, si todo reabsorbe 25%, ¿cuánto les dije que reabsorbía? De 20 a 22%. Muy bien. El otro 3 a 5%, ¿quién lo reabsorbía? El intercambiador sodio-hidrogenio, ¿verdad? Muy bien. Este va a reabsorber del 3 al 5% del sodio. Muy bien, vamos a hablar primero de que ya lo conocemos cómo funciona, ahorita lo retomamos. Pero el otro, el cotransportador, que transporta en total 4 solutos, si se dan cuenta, utiliza el gradiente lo mismo de la bomba. Vean qué importantes son las bombas de este tipo: sodio, potasio, TPasa. Ahora, genera un cambio de gradiente al sacar sodios, ¿ok? Que aprovecha el cotransportador. Ahora, el cotransportador es una estructura de 12 dominios transmembrana, más o menos como este. Ahí está. Entonces, justamente tiene sitios de localización específico para cada uno de los solutos, ¿de acuerdo? Que son secuencias de los aminoácidos que componen al cotransportador. Muy bien, para que pueda funcionar el cotransportador, el requisito es que estén unidos los 4 solutos, ¿de acuerdo? Es un requisito. Si nada más están unidos 2, no funciona, ¿ok? Muy bien, ahora, ya teniendo en cuenta ese cotransportador, me voy para acá, chicos. Una vez que el sodio se aprovecha del gradiente generado por la bomba, el sodio se une, lo que promueve la unión de 2 cloruros y promueve la unión del potasio. Ahora, ¿qué le pasa a cada uno de los solutos que entran? Los 3 entran, es un transportador, ¿de acuerdo? Los 4, perdón. El sodio se va para ser justamente expulsado de la célula gracias a la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Por qué? Porque aquí va a favor de su gradiente, ¿ok? Y aquí va en contra de su gradiente. Ahora, ¿el cloro está siguiendo su gradiente o va en contra del gradiente? Va en contra. ¿Cuánto ya cae de cloro? 110. Entonces va a favor del gradiente, chamacos. No es cierto. Muy bien. Y luego será sacado justamente de la célula a través de un canal. Muy bien. Ahora, de este lado el potasio va en contra o a favor de su gradiente. Sí va en contra, pues habitualmente justamente aquí hay 140, aquí hay más o menos 10 por ser en la luz del tubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué les
como el cloro, ¿ok? Entonces esos diuréticos ácidos son moléculas que compiten por el sitio de unión del cloro, ¿de acuerdo? Es decir, se ponen aquí en su lugarcito y ahí se como que lo inactivan. ¿Por qué lo inactivan? Porque finalmente esa sustancia, aunque tenga la misma valencia, no tiene la misma estructura que el cloro, pues no es que vaya a ser transportado, se inhibe el cotransportador. Ahora, ¿por qué tiene función de diurético si en este nivel no hay acuaporinas? O sea, aquí no se reabsorbe agua, entonces ¿por qué tiene función de diurético? De hecho, es diurético muy poderoso, el más poderoso de todos. Muy bien, a ver, estos solutos cuando se bloquea el cotransportador no se reabsorben, por lo cual se queda la orina bastante concentrada, incluyendo una concentración elevada de sodio, ¿ok? Muy bien, ese 25% de sodio no se reabsorbió, se continúa túbulo contorneado distal y a túbulo colector. El detalle es que túbulo contorneado distal puede reabsorber máximo un 5% de sodio y túbulo colector máximo un 5% de sodio. Entonces no va a alcanzar a reabsorber ese 25%. Y como ese sodio no se reabsorbe, el agua tampoco y se pierde por la orina. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, este cotransportador dense cuenta que es muy importante. Y los diuréticos que bloquean a este cotransportador reciben el nombre de diuréticos de asa, porque están en el asa efémero. Pero ya sabemos en qué segmento y qué cotransportador inhibe. Ahora, ejemplos de este que todos conocemos, la furosemida. Otro ejemplo, ácido ¿qué? Muy bien, ácido etacrílico. ¿Otro? Está más fácil el otro. Hidrocloroto. Loráncana. Pune. Somida. ¿De acuerdo? Loráncana, ¿por qué te estoy preguntando tanto? ¿Por qué antes estabas ahí sobre de mí? Y ahora tengo que estar sobre ti para que me respondas. Te voy a seguir preguntando los veces hasta que vuelvas a recuperar tu nivel de Loráncana. Muy bien. Tenemos esos ejemplos. Los tres son justamente ejemplos de diuréticos de asa. Ahora, otra consideración importante. No sé si les llama la atención, si a este nivel se reabsorbe solo 25% de sodio, ¿por qué los diuréticos más potentes son estos? ¿Por qué? O sea, si yo uso diuréticos del túbulo contorneado proximal que inhiban la reabsorción del 40% de sodio, ¿por qué justamente no son más poderosos los de allá? ¿Por qué? Porque se compensa el asa de Henry, si se dan cuenta, es versátil, puede reabsorber más sodio. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo el cotransportador? La hidrasa carbónica no se activa el cotransportador y detiene el sodio, ¿de acuerdo? Y ese 40% teóricamente no se reabsorbe. Pero ¿qué creen? Ese 40% llega aquí y por mecanismo dice, ¿sabes qué? Vienes muy concentrado, no te preocupes, yo me hago cargo. Y esto es muy versátil, puede reabsorber más de lo que le toca, ¿de acuerdo? Dice, no importa que no se haya reabsorbido allá, yo lo reabsorbo acá. Entonces el efecto de este se despotencia gracias a la rama ascendente. Por eso los diuréticos más poderosos son estos. Deberían ser aquellos, pero la rama ascendente compensa esa falta de reabsorción. ¿Sí me expliqué? Muy bien, chicos. Ok, entonces, ojito con esto. Entonces, este mantenimiento de la osmolaridad, estos cambios de osmolaridad y como resultado final dejar la concentración plasmática de sodio en condiciones normales es en gran medida este segmento. Y repito, vamos a retomarlo ahorita que hablemos del sistema multiplicador contracorriente. ¿De acuerdo? Esta es una imagen del mismo mecanismo, nada más que viene ya complementado. Justamente vean, tenemos al cotransportador, ¿ok? Se me estaba olvidando eso. Bueno, tenemos el cotransportador y tenemos qué le pasa a cada uno de los solutos que ingresa a la membrana. El cloro sale por la membrana basal, el sodio puede salir por la bomba sodio-potasio repeasa, el potasio por los canales, o puede salir por un intercambiador de cloro-potasio. Ese es otro adicional, ¿de acuerdo? Y aquí como a este nivel no viene, pero ahorita se los explico, viene justamente que otra cantidad de potasio puede salir por canales de potasio de la membrana apical, que les digo que a veces los agrupan dentro de los ROMCA. Ahora, ahí falta meter al intercambiador sodio-potasio, ¿verdad? Este hidrogenión es sodio. Ahorita lo vamos a ver en esta imagen. Ahora, quiero aquí comentar. Se supone que este medio es electrón neutro. Es decir, aquí
más positivo, ¿ok? Entonces se genera un gradiente que aquí hay más cargas positivas, aquí más cargas negativas. ¿Qué harían los solutos para tratar de compensar eso? ¿Quién se movería? ¿Los solutos con carga positiva o los solutos con carga negativa de acá para acá? ¿Carga positiva? Carga positiva, los cationes. ¿Qué cationes se mueven? Sodio, ¿qué otro? Magnesio y calcio, ¿de acuerdo? A ese nivel, este cambio de voltaje que se genera deja un voltaje parcialmente positivo a este nivel con respecto al interior de la célula y también a este nivel, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ocurre este cambio de voltajes, los cationes divalentes como calcio y magnesio aprovechan para entrar, pero lo hacen vía paracelular. Y no solamente estos, también algunos como el sodio, el potasio en menor medida, pero por vía paracelular. Entonces hay regiones de la nefrona donde se generan estos cambios de voltaje, donde queda más positivo la luz del túbulo con respecto al interior, ¿ok? Esos segmentos incluyen a S3, a rama ascendente gruesa de la CGN y aquí otro segmento del túbulo contrario proximal, S1 o S2. S1. S2, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces más o menos funciona de la misma manera, nada más que aquí fue por influencia del cloro, allá arriba justamente fue más por el cambio que ocurrió del bicarbonato, ¿ok? Porque se metió el bicarbonato. Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Ahora, esto es más alusión al cotransportador. Ahora, en esta imagen, veamos muchachos, es lo mismo que les estaba explicando y aquí ya vienen descritos los cationes que pueden ingresar. Principalmente son sodio, calcio, magnesio y potasio en menor medida. Ahora, dos consideraciones. Magnesio se reabsorbe gracias a este mecanismo en un 30%. Calcio se reabsorbe gracias a este mecanismo en un 8%. Y sodio se reabsorbe muy poquito, como un 1% más o menos. ¿Ok? Ahora, nada más que aquí un paréntesis. Para que el calcio se pueda reabsorber a este nivel, es este mecanismo. En otros sitios necesitará la influencia del aparato hormona. ¿De acuerdo? Que haya aparato hormona para que promueva la reabsorción de calcio, que es una de las funciones hormonales que tiene justamente el riñón. Ahora, me voy a acercar justamente a este esquemita que ya engloba como todo lo que hemos visto. Entonces, vean, tenemos justamente el esquemita de que a este nivel no hay acuaporina, no se reabsorbe agua. Tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro y aquí más o menos explica lo que les pasa a los potasios. Un potasio se va por este canal, otros por este canal que son los bronca. Los cloro, ojo, les había dicho, pueden salir a través justamente de canales de cloro o de intercambiadores, ¿de acuerdo? Y que no están en este segmento. Y el otro, muchachos, cuando nosotros tenemos la actividad de la anhidrasa carbónica, habíamos dicho que efectivamente se reabsorbe sodio, este sodio, se secretan hidrogeniones y se reabsorbe bicarbonato generado por el mecanismo que ya hemos descrito. Nada más que se acuerdan que ayer platicábamos que existen tres rutas que puede usar el bicarbonato para salir de la célula. Una, pues un transportador para bicarbonato, otra, un intercambiador sodio-bicarbonato y la tercera, un intercambiador cloro-bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, en este segmento, en la rama ascendente gruesa, lo que predomina justamente de estos tres es el intercambiador cloro-bicarbonato, que aprovecha para sacar el cloro de la célula, el bicarbonato de la célula, el que se generó por el intercambiador y la anhidrasa carbónica, y mete cloro. Es una manera de meter o recuperar cierta cantidad de cloro. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de cloro. ¿En qué momento se lleva a cabo la reabsorción paracelular de calcio y de magnesio? Sí, supone que el ronca, recicla potasio para mantener el voltaje calcificiliar positivo, o sea, ¿en qué momento lo hace? Justo la pregunta de Patrick es la siguiente. A ver, doctor, si justamente este potasio entra, ¿ok? Este luego sale y recupera el voltaje. Entonces, ¿en qué momento se genera el voltaje negativo que permite la entrada paracelular de los cationes? Justamente lo hace, como entran las cargas, entran las cuatro simultáneamente, pero la que, digamos, genera más cambio y es un cambio rápido es justamente la carga negativa, entonces es transitorio. En lo que entra este voltaje se genera el cambio, aprovechan para difundir y entonces ya en lo que sale el potasio.
sea, es más rápido, digamos, entra primero las cargas, esto es primero que después te salgan las cargas positivas, ¿sí me expliqué? Es en esta transición, ¿ok? Y ya es un ciclo que se repite una y otra vez, ¿sí quedó claro? Ok, no es, si yo dijera, es que Patrick, están simultáneamente saliendo, todos los que entran salen al mismo tiempo, eso no es posible, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso, ¿vamos bien? ¿Sí entendimos esta parte? Bueno, entonces esto es lo general de la rama ascendente gruesa. ¿Alguna duda? Vamos a volverla a retomar ahorita que hablemos de reabsorción de agua y del sistema multiplicador contracorriente. Bueno, seguimos. Ahora vamos con el túbulo contorneado distal. Ahora, el túbulo contorneado distal, esta es otra imagen, igual chicos, por si le quieren tomar fotos. ¿Ok? Bueno, y lo que les decía, este segmento tiene influencia justamente de varias hormonas, que se las puse por acá. Ok, muy bien, por acá las puse, creo que ya no, pero ya se las puse. Ahora, dos cosas, muchachos. Vamos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, como ustedes saben, se divide como tal en túbulo contorneado distal propiamente dicho y un segmento aparte que es el túbulo de conexión, que es como la transición en el distal y el colector. Bueno, fisiológicamente hablando, esos dos segmentos los vamos a llamar túbulo conector inicial y el de conexión le vamos a llamar túbulo colector distal, túbulo contorneado distal final. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia principal? A este nivel se reabsorbe sodio en su totalidad en un 5 a 8%. Nada más que en el túbulo contorneado inicial lo hace gracias al cotransportador sodio-cloro. ¿Ok? Y en el túbulo contorneado distal final lo hace gracias al ENAC, igual que lo hace en el túbulo colector. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces hablemos del primer segmento del túbulo contorneado distal inicial. A nivel del túbulo contorneado distal inicial el mecanismo es muy sencillo. ¿Ok? Ojo con esto. Aquí nosotros vamos a tener justamente la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo mismo genera el cambio de gradiente que aprovecha el cotransportador para ser ingresado hacia la célula. Entonces, cuando se activa el cotransportador, permite la unión de sodio y de cloro, ingresándolos hacia la célula. Posteriormente, este sodio sale justamente por la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí no viene dibujado, pero lo mismo. Habrá justamente canales que permitan la salida de potasio a nivel de la membrana bucal, ¿ok? Y el potasio se secreta. Y tendremos justamente la reabsorción de cloro a este nivel. Entonces, a este nivel, si se dan cuenta, se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se secreta potasio. Ahora, no quiere decir que ese potasio se elimine totalmente por la orina. No, hay segmentos ahí abajo que reabsorben potasio. ¿De acuerdo? A ver, Yael, si te vuelvo a ver durmiendo, te saco la clase. Vete a la otra casa. Ya vamos a acabar, vete a la otra casa. Si te estás durmiendo, ¿qué necesidad de quedarte? Rápido. Nunca voy a entender por qué si tienen calor eso da sueño y tienen la chamarrota. No entiendo tampoco por qué tienen suéter si está haciendo mucho calor. O yo ya estoy. Muy bien. Bueno, entonces estos son los efectos. O yo ya soy viejito. Ustedes son viejitos porque tienen disternia. Tienen frío cuando hace calor. Ya me sentí bien. Muy bien. Entonces a este nivel ocurren estos tres eventos. En lo que me quedé, este potasio no significa que se secrete y se elimine por la orina. Allá abajo hay segmentos que reabsorben potasio. ¿De acuerdo? ¿Qué células reabsorben potasio del colector, Pablo? Las principales. No, las principales tienen al ENAC y secretan potasio. Las intercalares. Miren, ¿pero qué intercalares son? Las intercalares secretan hidrogeniones y carbono. Secretan hidrogeniones y reabsorben bicarbonato y las intercalares beta pueden reabsorber más potasio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo vamos a checar ahorita. Ahora, tenemos entonces estos fenómenos. ¿Se dan cuenta? La verdad es que está bastante sencillo. Este está sencillo. Ahora, damos una consideración importante. Esto tiene que ver con fisión, entonces espero que tengan la idea. A ver, primero,
no hay problema. El otro detalle es que el potasio sale por la membrana, ¿de acuerdo? Aquí, en la membrana apical. Ahora, ¿cuánto era el potencial de equilibrio del potasio? 90. Menos 90, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, aunque me digan, doctora, pero tenía cargas positivas, ¿por qué deja cargas negativas? No. Aquí el potencial de equilibrio que nosotros calculamos con la ecuación de Nernst es digamos, la concentración y el voltaje que queda cuando los potasios quedan en equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien, es el voltaje que queda. Entonces, cuando se genera este movimiento de potasio, se acerca a su potencial de equilibrio, ¿de acuerdo? Porque está difundiendo, ¿ok? Y ese potencial de equilibrio es negativo, ¿ok? Entonces, este ambiente, este lado de la luz, aunque tenga, digamos, más cargas positivas, entre comillas, se acerca al potencial de equilibrio negativo. Entonces, queda un lumen hablando en voltaje negativo. Y entonces, ¿habrá reabsorción paracelular de cationes? Sí. A ver, el requisito que necesitábamos que hubiera reabsorción paracelular es que aquí hubiera un voltaje positivo y aquí uno negativo, para que siguieran el gradiente tratando de alcanzar el equilibrio electroquímico, ¿ok? En este caso el voltaje quedó negativo, ¿bien? ¿Se van a mover? No, ¿verdad? Entonces, por eso este mecanismo es parecido y eso explica por qué en el resto de los segmentos no hay reabsorción paracelular de cationes, ¿de acuerdo? Solamente en los que ya comentamos, ¿bien? Entonces, si no se acuerdan muy bien, vayan hoy, por favor, repasemos ecuación de Nernst y potenciales de equilibrio, ¿de acuerdo? Para que se acuerden por qué si es un catión tiene un potencial de equilibrio negativo, ¿ok? Eso quiero que se acuerden, ¿ok? Muy bien, sí. Lo que les decía, lo que hace que quede negativo es la salida de potasio, ¿ok? Muy bien. Ahora, la salida de potasio. Aquí la interrogante es, a ver, doctora, ¿por qué si el potasio tiene una valencia positiva deja la luz negativa? Y eso tiene que ver con el potencial de equilibrio del potasio. Se dice que el potasio se va a mover indefinidamente hasta que alcance su equilibrio. Pero si se moviera él solo en una membrana que tiene varios cationes y aniones, la carga de la membrana quedaría negativa, ¿de acuerdo? Eso es explicado por la ecuación de Nernst, ¿bien? Y justamente el potencial de equilibrio del potasio se acerca a los menos 90 milivolts, que se compensa un poquito con las pocas cargas positivas que hay a este nivel. Ya si sumamos, el lumen se hace negativo, gracias, repito, al potencial de equilibrio del potasio, que repito se calcula por ecuación de Nernst, que dice que se va a mover, si solo fuera él el que se moviera hasta alcanzar el equilibrio y dejaría un voltaje de la membrana negativo, ¿de acuerdo? Eso se tardaron viendo los vídeos como un mes, entonces era para que lo tuvieran así. Muy bien, bueno, listo. Entonces, a este nivel, los diuréticos que actúan, muchachos, se llaman, entonces no habrá reabsorción paracelular de solutos en este nivel. Y a este nivel también bloquean ácidos, ¿ok? La unión hacia el cloro. Entonces los diuréticos que actúan ahí en este cotransportador son distintos a los de ASA por la estructura química y esos diuréticos reciben el nombre de diuréticos diacídicos. ¿Ok? Muy bien, diacídicos. Entonces, si el efecto del cotransportador era reabsorber sodio, reabsorber cloro y secretar potasio, el efecto del diurético es el contrario. Inhibe la reabsorción de sodio, inhibe la reabsorción de cloro y aumenta la secreción. Muy bien, inhibe la reabsorción, muy bien, y aumenta la secreción de potasio. Ahí está. Disminuye la secreción de potasio porque finalmente no se activó la bomba. ¿Ya quedó claro? A ver, vamos por partes. Repasamos. Aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de cloro, aumenta la secreción de potasio. Muy bien. Entonces, hace todo lo contrario. Disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la reabsorción de cloro y disminuye la secreción de potasio. ¿Ok? ¿Por qué disminuye la secreción de potasio? Porque si no se activó, no va a seguir metiendo potasio, sino se va a salir por acá. Entonces funciona como una especie también de ahorrador de potasio.
residuos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, seguros? Muy bien. Entonces la pregunta es, al igual que la espironolactona y la amilorida, que son ahorradores de potasio, este tipo de diuréticos ¿se lo darías a un paciente con hipercalemia? No. Muy bien, aprovechando que te pregunte, ¿cuáles son los grados de hipercalemia? ¿De cuánto a cuánto? ¿De cuánto a cuánto, mami? Vamos con los valores normales. Karen te va a ayudar y comiences los valores de grado. Valor normal de potasio en sangre, se lo voy a investigar. Se me olvidó, que no he tenido tiempo de hacerlo. Hay un margen que se acepta como normal, ¿no? Lo normal de potasio. Hay un margen. A ver, Maya, ayúdale a Karen. No, que era como 4, es 4, pero no, hay un margen fisiológico. Patrick. Ahora sí, ¿de mes de cuánto? Pues de 3.5 a 4.5. No. Todavía es un margen más amplio. Vaya la 3.5 a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de fuera de ello, arriba de ello es hipercalemia, abajo de ello es hipocalemia. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, eso lo retomaremos. Entonces, en los pacientes que tienen hipercalemia, pues no voy a dar ningún tipo de ahorrador de potasio, ¿verdad? Porque puedo provocar que su hipercalemia aumente. ¿Ok? Ahora, una consideración importante. Los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué creen que hagan? ¿Hipercalemia o hipocalemia? ¿Qué? Yo creo que es un criterio clarito. Hipercalemia. ¿Por qué? Todo eso no funciona. ¿Ok? Empieza con un problema de filtración que se prolonga y puede afectar, dependiendo de la patología, al resto de la nefrona. Entonces, habitualmente estos dejan de funcionar apropiadamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los pacientes con enfermedad renal suelen hacer hipercalemias. ¿Ok? Y el riesgo es que les dé una fibrilación y, pues, obviamente, un infarto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese sería un criterio de alítico de urgencia o no. Sí, las hipercalemias en pacientes con enfermedad renal son criterios dialíticos. Bueno, es uno de los criterios dialíticos, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya no les voy a dejar investigar los otros porque luego dicen que les dejo más. Ok, a este nivel, muchachos, entonces, regulan principalmente la vasopresina y la aldosterona. Este es un efecto nuevo de la aldosterona. La aldosterona, nosotros habitualmente habíamos comentado, por ahí trae otra imagen, que solamente actuaba sobre el túbulo contorneado distal, pero no, también final y sobre el túbulo colector. No, la aldosterona también promueve justamente el aumento, creo que no traje la otra imagen, promueve la aldosterona, llega, se pega, y así como promovía el aumento de la expresión de los CENAR, también promueve el aumento de este tipo de cotransportadores. Entonces la aldosterona a este nivel también aumenta la reabsorción de sodio, ¿de acuerdo? Y ya en el contorneo distal final y en el colector aumenta los CENAR. Entonces la aldosterona, los efectos, aumenta los CENAR y aumenta los cotransportadores de sodio y cloro, ¿de acuerdo? En esos dos efectos. Los doctores se llaman NSC. NSC, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. ¿Por qué se llaman NSC? Cotransportadores N de sodio, C de cloro, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda? Mañana ahora sí la terminamos. Entonces, para que tengan